Ok, entonces, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu pequeña existencia en el universo que estará viendo este video en estos precisos, hermosos chidoris y chéveres momentos. ¿Cómo estás? Es bienvenida a una parte extra, por así decirlo, del Let's Play del Let's Play digamos que del del Harry Potter Quidditch Champions. Y resulta que estoy aquí para de repente hacer algo que, bueno, ya que de repente este juego es ahora oficialmente parte de mi tradición de que cada vez que se acerca un Mundial Mogul, resulta que cada vez que se acerca un Mundial Mogul, pues resulta que también juego este juego a la par de que también juego el Quidditch World Cup. Pues resulta que de repente voy a hacer algo que ya es una tradición en el Quidditch World Cup también, que en este caso decidí hacerlo mejor en este video, en este Let's Play con este juego, porque ahorita es complicado jugar Quidditch World Cup porque no lo disfruto del todo por una cuestión de las cinemáticas y todo, y de repente resulta que voy a hacer algo que ya hago cada año cuando se trata de, digamos que de este Let's Play, unos momentos. Ok, tuve que cortar, pero justamente lo que voy a hacer es más, lo puedo mostrar justamente aquí. Lo puedo mostrar justamente aquí, que de repente estoy haciendo una captura de pantalla. Creo que la captura de pantalla está muy grande. La tengo que de repente modificar. Pero bueno, estoy jugando este juego y viendo este gameplay a la par como tal, de que como tal estoy viendo el partido de un partido del Mundial Mogul, y es el partido de México contra Ecuador, justamente. Y de repente, como que quiero hacer un video, a lo mejor mientras reaccione a este Let's Play, porque siempre ha pasado en años pasados que cuando he jugado este Let's Play, bueno, este Let's Play no, este juego no, sino el Quidditch World Cup, siempre ha pasado que como tal yo siempre he querido como que también como que narrar cosillas que pasan en tiempo real, por así decirlo, pero que pasan en el Mundial Mogul. O sea, mientras juego un juego emulando, por así decirlo, el mundial de repente, a ver, vamos a jugar, ¿qué vamos a jugar? Vamos a jugar modo carrera, vamos a jugar partidos de la Copa Mundial de Quidditch y vamos a ver qué hay por aquí. De repente tenemos entre los equipos para elegir, tenemos obviamente al México, ya que estamos viendo un partido de México. Vamos a comenzar una nueva copa, aunque no voy a jugar la final. En la final la voy como tal a guardar para cuando haga este Let's Play ya, digamos que una vez más dentro de unos cuantos años, dentro de 4 años. Pero voy a jugar toda una campaña de la copa hasta llegar a la, hasta llegar de repente a la parte de, ¿cómo se dice? Hasta llegar de repente a la parte digamos que de la final, pero bueno. Entonces estamos aquí, van a dar el himno de Ecuador, maldito sea, y a ver qué va a pasar, porque hay una tensión muy fuerte hay una tensión muy fuerte en esta, y están de repente dando como que están diciendo cositas ahí, pero bueno, digamos que estoy diciendo que de repente quiero reaccionar a un partido, digamos que de la Copa Mundial Mogul. ¿Por qué? O bueno, reaccionar más o menos, escuchar el partido mientras juego una partidita de este juego. Y de repente, ¿por qué quiero hacer eso? Porque resulta que, oye, me voy a enfrentar de repente aquí a Brasil, maldita sea. Ahora de repente en esta campaña que voy a sacar. Pues resulta que de repente yo siempre hago esto cada vez que juego el Quidditch World Cup cada año, desde que lo grabo. Siempre lo que hago es, ay Dios mío, ¿qué onda con esto? Siempre lo que de repente hago, la tengo. Yo siempre lo que de repente hago es como tal, digamos que a la vez de que juego la campaña principal y todo, a ver, vamos a ver, una anotación, listo, perfecto. A la vez de que juego la campaña principal y todo eso, también como que me gusta un poquito contar cositas de lo que pasa en tiempo real digamos que en el Mundial Mogul, por así decirlo, y resulta que siempre como que elijo momentos específicos del Mundial Mogul para querer como que grabar mi reacción mientras juego el juego de Harry Potter Quidditch World Cup. En este caso va a ser con el Quidditch Champions en sí. Y de repente
y de repente pues vamos a ver qué tal, o sea, porque siempre que hay algo interesante en el Mundial Mogul, siempre me da por querer narrar cosas interesantes. De repente me acuerdo que en el 2014 siempre fue de repente interesante ver como tal la actuación de Paco Memo Ochoa, que ya dije que me agrada Paco Memo Ochoa como personaje dentro del fútbol, siempre me ha gustado. De repente Ochoa cuando hizo sus actuaciones chidas digamos que en 2014 me emocioné, en 2018, en 2018 estuvo chido como tal narrar en un gameplay que pasó lo de que México le ganó a Alemania. De repente, si escuchan algunos gritos es porque justamente estoy haciendo esto mientras juego, mientras se da el partido. Y si escuchan gritos es porque de repente en toda mi calle armaron de repente en toda de repente mi calle armaron armaron de repente, ahí está el himno de México. De repente armaron todo para verlo ahí en la calle junto a mi casa. Que no sé cómo chingados le hicieron, si de repente está todo inclinado, es que yo como tal vivo digamos que en una punta muy alta, hasta arriba de un cerro, y de repente pues la calle está inclinada, pero aún así, quién sabe cómo chingados le hicieron para poner ahí en la calle mesas para la tele, mesas para la comida y todo eso, sepa. Pero bueno, el punto es que de repente digamos que si escucha algo es porque ya empezó el partido. Y sí, de repente en 2014, o sea, digamos que siempre ha pasado esto. O sea, digamos que siempre ha pasado que cada vez que juego estos juegos de Quidditch, a la par de que está pasando el Mundial Mogul y todo eso, resulta que me gusta, o por lo menos mencionar dentro de mi Let's Play que está pasando en el Mundial Mogul. En 2014 siempre me emocioné mucho cuando Ochoa empezó a hacer la máquina Ochoa en 2014. De repente recuerdo que me emocioné mucho con... Ay, hijo de su madre, me quitaron la coafu. Recuerdo que me emocioné bastante. Ya empezaron. Recuerdo que me emocioné bastante cuando México le ganó a Alemania. De repente en 2022 recuerdo que otra vez me emocioné cuando de repente Ochoa de repente hizo una gran actuación ante Polonia. Ahí empezaron las ollas, maldita sea. Ahí empezaron las ollas. Dios mío, no sé si se escucha, no sé si mi micrófono alcance a captarlas, pero bueno. De repente, en 2018, en 2022 también, por ejemplo, como yo soy muy fan del Barcelona, también como que me emocioné mucho porque Argentina llegara a la final y la neta como latinoamericano, de repente apoyé mucho a Ochoa unos momentos. Ay, bueno, tuve que cortar, pero decía que de repente en 2018, por ejemplo, en 2022 más bien, también como que hice parte de mi Let's Play el reaccionar a que Lionel Messi llegó a la final llegó de repente a la final de la Copa del Mundo, porque de repente a mí Messi como jugador siempre me ha encantado. De repente como figura pública no tanto, pero de repente Messi como jugador y de repente lo que ha mostrado en su carrera y todo eso siempre me ha encantado. Como figura pública igual me da un poco de asco Lionel Messi, pero como jugador me encanta. Y la neta a mí me hacía mucha ilusión que completara su historia. Que de repente completara su historia. Ay, me atraparon en el gol. Que de repente completara su historia ganando la Copa del Mundo con Argentina. Y pues resulta que como tal, pues siempre soy de que mientras juego el Quidditch World Cup quiero narrar por lo menos algo que pasó, mostrar videos de lo que pasó, mientras hago este Let's Play y todo ello. Entonces, pues para no perder la tradición decidí como tal, pues justamente reaccionar de repente digamos que reaccionar de repente mientras juego al partido, al partido entre México y Ecuador, que encima este partido me emocionó mucho. O sea, siempre tiene que haber como que algo interesante o un trasfondo interesante en el partido para que a mí me interese verlo. O sea, que si de repente Messi llega a la final, que si de repente mi jugador favorito hace una gran actuación, que si de repente México que si de repente México como selección chica hace algo impresionante y todo eso ya va a empezar.
Ya va a empezar el partido, Dios mío. Siempre como que tiene que haber algo interesante que de repente me llame la atención para poder reaccionar a un partido. Y ese algo en esta ocasión es que es que de repente, bueno, a mí me gusta mucho a veces el tema de política, no mucho, pero me interesa, y resulta que hay como que un trasfondo un poco de odio entre aficiones mexicanas y ecuatorianas, y todo por un trasfondo político que me pareció interesante. A mí siempre me ha gustado un poquito cuando la política de repente se une con el deporte, aunque muchos digan que de repente, no, la política no tiene nada que ver con el deporte y todo eso, lo cual es totalmente, o sea, es una afirmación totalmente un poco falsa porque digamos que los partidos de la FIFA, los partidos de la FIFA, una organización europea europea que se vende como internacional, un gran negocio como el fútbol, o sea, de repente desde que el fútbol mueve miles y miles y millones de dólares, de repente ya es una cuestión política, desde que de repente hay cuestiones como que se le prohíba a algunos países, se le prohíba y no se le prohíba, dependiendo de qué país sean, a países ir al mundial por cuestiones de que están en conflictos bélicos, o sea, desde que de repente pasa eso, de que a algunos países se les bloquea, a algunos otros no, desde ahí todo es político, o sea, muchos quieren siempre decir esa cuestión de que no, el deporte no es político, es lo más político que existe en la vida. Digamos que los eventos deportivos es lo más político. Los Juegos Olímpicos también son, pero si bien políticos, todo es político en esta vida al final. Y de repente el fútbol no es la excepción. El fútbol, de hecho, es la cuestión que más política es, fuera de la propia política, en este mundo. Es lo que más es político justamente en el mundo. Digamos que el fútbol. Y pues en eso resulta que de repente se dio este partido entre Ecuador y de repente Ecuador y México, que se da en un contexto de fricción política entre los dos países, ya que ocurre a través del problema diplomático que ya hubo hace unos meses, en los cuales Ecuador hizo lo que históricamente no había pasado nunca, y que es un precedente que es muy peligroso en la política internacional, en las políticas exteriores de todos los países. Firma un precedente que es que Ecuador abandonó como tal, digamos que, digo abandonó, de repente Ecuador como tal, de repente Ecuador invadió de repente la embajada de México y de repente eso es un motivo para que haya un poquito de conflicto a la hora de recibir al equipo ecuatoriano en México. En sí, hay un poquito de conflicto. Voy a hacer nada más el portero. Voy a tomar la posición de la guardiana nada más en este caso. No, nada más, o sea, en estos partidos voy a tomar la posición de la guardiana, excepto cuando salga el snitch. A ver, vamos a ver. Excepto cuando salga el snitch. Vamos a ver, vamos a hacer el buscador ya. Y vamos a atrapar al snitch, que al atrapar al snitch también se me hace algo divertido. Entonces ahí está. Ahí está el snitch, ahí está el snitch, ahí está el snitch. Venga. Vamos con Hagrid, vestido con la túnica de la selección mexicana. Y de repente se firma un precedente. Y pues México no olvida. La neta, México no olvida. Y aunque a veces a mí me parece... y me da gracia porque estoy escuchando los gritos que hay en la calle de mi casa. Y de repente ahí es donde yo me entero. Ahí es donde yo me entero si hay un gol, si hay un tiro a puerta o algo así, maldita sea. No sé si se escuchan. También eso sería genial, que se escucharan los gritos de afuera de mi casa a través del micrófono. Siempre procuro que no se escuchen, o sea, de repente digamos que en mi calle donde vivo siempre hay gritos afuera en la calle, siempre de repente hay cuestiones raras por los cuales hay sonidos, y siempre trato de evitar como tal que se escuchen los gritos, pero pues ahora que es ambiente mundialista, pues quiero que se escuchen más los gritos, maldita sea. Pero bueno, estaba diciendo que esto se da en un contexto político, que cuando se da en un contexto político interesante, de rivalidad, me interesa mucho el fútbol, y este de repente contexto político
es muy parecido al que ocurrió con Argentina en Inglaterra, justamente en México también, hace años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no sé qué pasó. Es que estoy jugando más que nada esta. A ver, vamos a hacer el guardián todo el tiempo. No, pero de repente estoy aquí. Aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío, es que el juego está lento porque estoy reproduciendo a la vez el streaming de... Ay, perdón. Estoy a la vez reproduciendo el streaming de del juego, pero bueno. De repente este ambiente político es tan político como por ejemplo lo es también vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, o sea, está en un ambiente político, aunque con ciertas diferencias, como también lo fue en su momento el conflicto entre Inglaterra y de repente ahí atrapé el snitch, perfecto. El conflicto entre Inglaterra, creo que hubo un gol, creo que hubo un gol, no hubo un gol. No hubo un gol, pero hubo qué bueno que de repente, a ver. Qué bueno que de repente mi streaming está atrasado. Uy, hubo un tiro a puerta que casi fue gol. Maldita sea, y empezó México abriendo el marcador. Sí, con ciertas diferencias, pero este contexto de fricción política es muy parecida a la que hubo con Argentina e Inglaterra cuando Argentina e Inglaterra de repente, un tiro. Uy, no pasó nada. Cuando de repente Argentina e Inglaterra se enfrentaron en México en el 86, con el contexto político de que se venía del conflicto de Malvinas entre Inglaterra y Argentina, un conflicto donde yo como latinoamericano creo que en ese tiempo hubiera apoyado a Argentina porque es que no sé, porque de repente era o sea, sí, hubiera apoyado a Argentina como parte de reivindicar la no agresión que debería haber de países del norte global hacia países del sur global, pero de repente también pasaba que como tal, también de repente pasaba que como tal, eh, digamos que Argentina estaba en el contexto de que era la dictadura y la dictadura argentina en ese tiempo, ¿qué pasó con mi micrófono? No, todo está bien con mi micrófono. La dictadura argentina en ese tiempo resulta que usó como trampolín populista el querer entrar directo a la guerra con Inglaterra, recuperar las Malvinas para hacerse promoción digamos que de la digamos que de la dictadura. Entonces no sé si de repente hubiera apoyado a Argentina en esa época, pero creo que sí es importante reivindicar que lo de las Malvinas fue un abuso completo de un país, digamos que del norte global hacia un país del sur global, y sobre todo hacia un país quitándole un pedazo de territorio en claras acciones colonialistas, y de repente pues en ese contexto se enfrentó Argentina contra Inglaterra en el 86 y de repente pues ay Dios mío, ¿qué pasa? No sé. Ya acabó el partido, ok. México le gana a Brasil 9-30, maldita sea. Y de repente digamos que pues digamos que bajo ese contexto de agresión se dio ese partido en México, se dio la mano de Dios en México, en el Mundial de México del 86, se dio la legendaria mano de Dios de Maradona, en la cual pues se sentía, pese a que le robaron técnicamente bajo trampas, porque al final de cuentas sí son trampas, pese a que le robaron, digamos que le robaron como tal el partido a Inglaterra de forma a lo mejor no deshonesta, se sintió como una revancha simbólica dentro del deporte. Cuando hay momentos así deportivos geniales, yo sí me gusta mucho, digamos que el contexto en el que se une la política, digamos con la política con el de repente la política con ¿cómo se dice? La política de repente con me gusta que se una la política con el deporte, porque al fin de cuentas, como dije, la política y el deporte siempre están unidas, siempre, pese a que dentro del espectáculo deportivo, en la comunicación deportiva se quiera decir, no, dejémonos de esos contextos políticos, siempre, güey, desde que entendemos que el fútbol genera miles de millones de dólares, que los futbolistas multimillonarios que juegan ahí tienen influencia política a más no poder, que de repente la organización de la FIFA, la UEFA tienen influencia política más no poder, que los propios jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi tienen influencia política por el simple hecho de ser multimillonarios en este mundo, al final del día
todo es política, que tú legitimices esto, es política, al fin de cuentas, en sí. Y ante eso, ante el entender que estamos dentro de un contexto político, por lo menos es genial saber cuando de repente hay un cierto conflicto político que se ve claramente. Y eso pasó con Ecuador, ya que ahorita está jugando con México. Upa, y de repente estoy en un momento donde Ecuador está en la portería rival. Yo estoy viendo el partido y si puedo lo narro de vez en cuando. Pero de repente resulta que el conflicto con México, digamos que el conflicto con México, se sabe qué pasó, o sea, se sabe y es muy parecido al de Inglaterra. Ahí viene de repente México haciendo el contraataque, Dios mío. Bueno, no se quedó en medio campo. De repente, el conflicto con México, se sabe qué pasó. Hace unos meses, el gobierno ecuatoriano, encabezado por Noboa, directamente hizo algo que nunca ha habido precedentes de esto en la historia de la humanidad, de la política de la humanidad. Invadió una embajada y ante eso se rompieron relaciones internacionales entre México y Ecuador. Creo que aún se debería mantener la hermandad un poco digamos que entre pueblos latinoamericanos, entre México y Ecuador, pero resulta que el fútbol es una buena ventana para dejar en claro que igual se pasaron de lanza un poquito los ecuatorianos. Se pasaron de lanza nada más un poquito, hijos de... Y de repente no son los ecuatorianos, porque siempre hay que tener en cuenta que, güey, hablamos de que esto lo hizo principalmente el gobierno y el poder y de repente la influencia de las élites ecuatorianas, no el pueblo ecuatoriano. El pueblo no tiene nada de culpa. Lo hizo el gobierno ecuatoriano, el poder ecuatoriano, pero resulta que en ese poder ecuatoriano, en esa influencia del poder ecuatoriano, también está justamente la selección. O sea, uno podría pensar que la selección de Ecuador es de repente, es de repente como tal una selección que es, pues de repente, pues son personas comunes y corrientes y por lo tanto están más cerca del pueblo que de repente, ahí está, uy, Dios mío, de repente pareciera que los futbolistas, y esto hablo por todas las selecciones en sí, los futbolistas, pareciera que los futbolistas, tanto ecuatorianos como mexicanos, pareciera que estuvieran más cerca del pueblo que nada, pero al final los futbolistas pertenecen digamos que a la hegemonía de esta sociedad del entretenimiento, de esta sociedad del espectáculo, pertenecen a la más alta hegemonía de ser muchos de ellos multimillonarios que se ganan la vida de forma fácil a base de la explotación del entretenimiento, del entretenimiento que se da hacia el pueblo, hacia las masas y todo eso. Tal cual, las selecciones de fútbol no son para nada muy cercanas al pueblo. Son simplemente piezas más de ajedrez, piezas más altas de ajedrez en este juego político mundial, por así decirlo. Y en eso, creo que si hay que desquitarse es que también suena bien gacha de mi parte desquitarse, pero como que yo también entré a este pinche odio mundialista y de repente como que yo como mexicano, o sea, estoy completamente traicionando mis valores porque yo como mexicano, no sé por qué, ahorita le agarré un pequeño odio a los ecuatorianos, principalmente a las élites ecuatorianas representadas en una selección de fútbol en sí. Le agarré tantito odio a los ecuatorianos, pese a que yo siempre soy una persona que resulta que... Ay, me dieron con la blogger. Que de repente, pese a que yo de repente soy una persona... no, ¿qué hice? Estoy saliendo demasiado. Pese a que de repente yo soy una persona que yo reniego siempre de los nacionalismos, detesto los nacionalismos, detesto que de repente, y sobre todo nacionalismos en un contexto como por ejemplo el fútbol, donde se sacan a relucir los más asquerosos nacionalismos nada más en un partidito de 11 güeyes pateando una pelotita. Detesto el nacionalismo, pero de repente no sé por qué, a partir de este contexto político, a partir de entender que Noboa justamente pertenece muchas veces a las ideologías políticas que de repente promueven el odio en este mundo. ¡Uy, un gol! ¿Un gol? ¿Un gol? ¿Un gol? ¿Pasó un gol? Vi que están gritando afuera. A ver, ¿qué pasó? Hubo un centro y... Uy, un centro, a ver.
un centro y por poquito hubo un gol. Hubo un gol de México por poquito, maldita sea. Por poquito. A ver si lo puedo mostrar. Ahí está. Por poco. Un gol pasó rozando, Dios mío. Pasó rozando y me encanta que mi transmisión esté atrasada respecto a la transmisión neta, porque de repente escucho a los güeyes de afuera de mi calle gritar y de repente los escucho de repente gritar pero de repente yo después me da tiempo para voltear a poner la transmisión en la computadora y verlo. Maldita sea, fue un gol casi casi chido, pero bueno, estaba hablando sí, que yo normalmente soy una persona que reniega del nacionalismo, que reniega de los proyectos de Estado nacionalistas que solo buscan construir una identidad de alguna forma. De repente dentro del imaginario colectivo político de un país, de la cultura que hace eso, o sea, los proyectos nacionalistas de las naciones estado, yo las detesto por completo, pero de repente me agarró mi nacionalismo mexicano, sobre todo porque entiendo el contexto político, entiendo lo horrible que es el contexto de la invasión a la embajada, entiendo lo horrible que es el contexto de presidentes como Novoa, que son presidentes, que no es que de repente presidentes de izquierda estén mejor, prácticamente digamos que el contexto político de mi país, por ejemplo, sí es horrible, con de repente la presidenta Sheinbaum, que aunque es de izquierdas y aunque supuestamente estamos en un país de izquierdas, resulta que a ver, ahí viene de repente una anotación, uy, una anotación, Dios mío, se fue con la cuáfula ese güey, no sé por qué, pero bueno, de repente, esto es de izquierdas y derechas, y de repente, a veces las izquierdas, cuando hablamos de las izquierdas políticas dentro del poder político, son igual de miércoles que las derechas. Cuando se habla del poder político, del poder de quien está enfrente de la nación-estado, resulta que sí, ahí es completamente mira, ya salió el buscador, es completamente repudiable, o sea, no hay ni a quién irle, pero en ese no hay ni a quién irle, ni izquierdas y derechas, sí es cierto que aún así, aún cuando de repente las izquierdas también sean igual de corruptas, sean las izquierdas políticas, las izquierdas en el poder, también sean igual de corruptas e igual de ineptas que de repente las izquierdas, que de repente cualquier partido de derechas, al final sí es cierto que digamos que personajes de la ideología de Novoa son un peligro, todavía más allá que un simple estado corrupto, o más peligrosos que un estado inepto, que un estado deficiente, que un poder deficiente, porque literalmente digamos que las tendencias políticas de Noboa, de Milei en Argentina, de todo eso, y no es por irle a la izquierda, como dije, la izquierda no tampoco funciona muchas veces en nuestros países, pero al final, o sea, digamos que si la izquierda no funciona y es igual y es corrupta, la derecha latinoamericana es todavía más corrupta, güey, todavía más corrupta, y casi que por ideología, porque como se promueve el libre mercado y se promueve que de repente el Estado como gobierno desaparezca y se reemplace por la mano invisible del mercado y ya proveerá de repente la mano invisible y todo eso, es más jodido todavía porque prácticamente lo que busca la derecha cuando está en el poder, es directamente crear la ley de la jungla en los países, destruir las instituciones de los países, destruir lo poco o mucho que funciona dentro de un gobierno de izquierdas, lo poco o mucho que funciona, destruirlo por completo y hacer que nada funcione. Y eso es algo que no sé si sea polémico, porque ya está el contexto de Milei en Argentina. Milei está destruyendo por completo Argentina, maldita seas. O sea, el güey está haciendo que ahora los argentinos, no me acuerdo si fue un meme o no, pero si fue por lo menos algo que se vislumbró en la comedia, güey, los argentinos ya están a punto de pasar de tener uno de los consumos de carne más importantes de la región a comer carne de burro.
directamente, o sea, directamente un gobierno de derechas, pero de ultraderechas como lo son los gobiernos de Milei, los gobiernos de Noboa, de Bukele, que hace mucho populismo con que él combate el crimen, pero resulta que luego de repente como que, como que hay cosillas que cuestionar en cuestión de derechos humanos, o sea, resulta que son un peligro, me parece, en día los gobiernos de ultraderecha. Como dije, pues aquí, de hecho, yo podría decirse que tengo una ideología de derechas, igual no justifico que luego gobiernos como el de Sheinbaum, gobiernos como de repente el de Petro y todo eso sean de repente santas palomitas, son igual de corruptos, igual de nefastos, no porque tengan una ideología más pegada a la izquierda no voy a ver lo evidente que después gobiernos como el de Venezuela se voltearon en ser dictaduras por completo. Es evidente. También la izquierda en el poder es absolutamente, digamos que corrupta, inepta, etcétera. Pero me parece que poniéndolo todo en una balanza de ver quién es más corrupto, resulta que sí, o sea, que ahorita hay un problema enorme con que las derechas... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un gol? ¿Un gol? ¿Un gol? Creo que sí, un gol. Uy, México anotó gol. A ver, a ver. A ver, ya tengo la cuafa, pero me vale ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío, rompieron. Rompieron. Qué pedo. Escuché que fuera de mi casa rompieron cristales. Dios mío. Dios mío. Maldita sea gol. No lo alcancé a ver, maldita sea. Es que los quería ver cómo ponerlo. Pero no lo alcancé a ver. Pero anotaron un gol. Un gol mientras veía el partido. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Un gol se alcanzó a dar mientras se da el partido, maldita sea. Maldita sea. Fue de un tal Quiñones el gol. A ver cómo fue. A ver, voy a tratar de narrarlo, porque tampoco puedo mostrarlo todo el tiempo. Mi transmisión se está parando. Fue como que un güey que se habilitó y tomó mucha ventaja y de ahí él mismo la anotó. O sea, fue un güey que desde el medio campo la agarró, le dieron un pase, lo habilitaron y de repente fue el tal Quiñones y de repente y de repente es que güey me asusté porque ahorita hasta rompieron algo de cristal afuera de mi casa, Dios mío. Me asusté un poquito. Pero de repente lo habilitaron y él mismo se fue a la carrera hasta llegar a la portería rival. Maldita sea, ahí está, el primer gol anotado. La venganza por la embajada, hijos de su madre. Pero bueno, estaba diciendo que, que yo entiendo que de repente tampoco sería ciego de repente decir que también la izquierda en el poder es una santa palomita porque no lo es, pero a comparación, la extrema derecha es preocupante hoy en día, pese a que detesto bajo mi alma que tengamos un gobierno que no atienda muchos problemas como el gobierno de la Sheinbaum, de repente pensar en que puede llegar, por ejemplo, un millonario como Salinas Pliego al poder, sí da miedo, porque prácticamente de repente prácticamente es un peligro, me parece la derecha y gobiernos específicamente como Bukele, como Bukele en Ecuador son un peligro y son un cáncer para la sociedad por completo, siento yo, desde mi opinión, que obviamente para algo estoy haciendo un canal de críticas, yo estoy abierto a de repente en debatir mi opinión, con respeto, con cuestiones interesantes, pero son un cáncer al final, para mí esa es mi opinión, no hay que dejar de ver que los gobiernos de izquierda son igual, tal vez igual de corruptos, pero lo que es ya como cáncer, que güeyes con ideología ultraderechas que defienden a los multimillonarios lleguen al poder, me parece que hay que ver que ese peligro es más cabrón y más fuerte. O sea, en mi opinión, o sea, no me agrada personajes como Noboa. Y en eso pensar que de repente, que de repente, o sea, pensar que de repente, digamos que de repente pasó lo que pasó con la embajada, el güey, digamos que con la excusa de atrapar a un criminal, aun cuando puede ser aun cuando, ojo, que de repente creo que el requerido por la justicia ecuatoriana
que se haya refugiado en la embajada, me parece que también, o sea, como dije, no se puede tapar el ojo con el sol con un dedo. También puede que a lo mejor sí era una persona corrupta la persona que se resguardó en la embajada mexicana, pero de repente resulta que ni eso, aun cuando de repente hablemos de, ay Dios mío, que de repente hablemos de, uy, se fue a comerciales el partido, aun cuando de repente hablemos de una persona que a lo mejor es legítimamente un criminal, aún así hablamos de que nada justifica que si ya se le estaba dando asilo político en la Embajada de México a una persona, que también México dudaba de si era un criminal o era un perseguido político, ante la duda, y ante la duda de que nos pidieron asilo político, de que nuestros gobernantes decidieron, al final de cuentas, aun cuando estemos en desacuerdo, decidieron de repente, digamos que darle asilo político. Eso ya es algo establecido que sí es demasiado jodido, que aun cuando puede que este personaje Jorge Glass era sí, a lo mejor un delincuente, eso no quita que no estaba justificado que se saltaran todos los protocolos, toda la cordialidad, toda la los acuerdos en política exterior, y se invadiera con fuerzas del orden, con fuerzas del orden ecuatorianas, la embajada de México. O sea, yo cuando salió esa noticia, la neta sí me emputé demasiado, porque aparte de que no me caen bien personajes como Novoa, aparte de que no me caen bien, ya no solo es que no me caigan bien, sino que luego cuando hacen este tipo de cosas, saltándose, saltándose cualquier cordialidad, como dije, cualquier cordialidad de política exterior, cualquier protocolo que por lo menos dentro de la política, aunque luego se saltan, por lo menos los protocolos y las leyes marcan una cordialidad entre países. Que este personaje se saltara todo eso, la neta sí me preocupó y realmente me enojó. Realmente me enojó. Y en eso, una vez que realmente me enojó esa cuestión, meses después, ver que pasó todo lo que pasó en la mañana cuando estoy grabando este video, que pasó que al parecer los aficionados mexicanos, aunque de forma un poco mamona, se estaban desquitando con el equipo de fútbol ecuatoriano. Como que me hizo mucha ilusión, ¿por qué? Porque al final era como que, güey, pues están vengando lo de la embajada, por así decirlo, y al final están haciendo hasta eso algo interesante. ¿Por qué? Porque este tema de la embajada es para que escalara, güey, es algo que nunca antes se había visto, y es para que de repente escalara y de repente hubiera lo que hay ahorita, lo que hay un juicio en la corte internacional. Y de repente es para que escalara más tu poder. Es para que de repente se arreglara esto digamos que en alguna instancia internacional, pero que obviamente nadie quiere que este tema de la embajada escale. Por ejemplo, un conflicto más cabrón. Nadie quiere eso. Es horrible pensar que una persona que al final las tonterías que haga tanto un gobierno como en otro terminen como tal de repente uy, perfecto, no tengo un gol, y este partido se va a llevar en empate. O sea, o sea, pese a que de repente sí debería haber este problema, se debería arreglar y se debería llegar a las últimas consecuencias. Obviamente también cuando piensas en las últimas consecuencias piensas en algo que nunca nadie quisiera en la vida, es que esto se llevará hasta un tema de conflicto bélico. Y eso, y si ya no es algo que de repente uno quisiera. Nunca en la vida es algo que uno quisiera. Pese a que luego también haya pendejos que bajo las ideas del nacionalismo y de defender tu bandera a más no poder digan, sí, vámonos al conflicto bélico. No, güey, eso ya no es algo que se quiera. Eso ya no es algo que se quiera. También como que pese a que sí se deberían arreglar esto hasta las últimas instancias, plantear, por ejemplo, castigos económicos, también es algo muy extremista. A lo mejor es algo que hay que hacer, pero me parece que ya castigos económicos, al final, o sea, que existan castigos económicos, también sería muy jodido, porque al final de cuentas eso también sería castigar a los pueblos
castigar a los pueblos. Y eso se dio un poquito de que al final en este conflicto de políticas exteriores se lastimó un poco al pueblo ecuatoriano. Indirectamente, porque al final México no planeaba tal cual hacer esto cuando cortó relaciones exteriores, porque al final de que se tenían que cortar las relaciones exteriores, se tenían que cortar las relaciones exteriores. Y eso afectó directamente en la economía, pero por lo menos siento yo que algo que no terminó de escalar en que esto fuera un castigo económico también hacia Ecuador, fue el hecho de que no se buscó el castigo tal cual económico, no se buscó un bloqueo como los que normalmente hace cierto país del norte. Uy, ¿qué pasó? Uy, otro gol, estoy escuchando. A ver, y de México, obviamente, otro gol, a ver, ¿cómo fue? Ahí se metieron al área y golazo, 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 maldita sea, gol, gol. Y apenas van en el primer tiempo, golazo, maldita sea. Pero estaba en que también, aunque tal vez por la formalidad es necesario, ay, ay, a ver, aquí de repente hay algo. Uy, me anotaron un gol a mí. Qué genial, mientras de repente México anota goles en el Mundial Mogul, en el Mundial Mágico le están metiendo goles a Australia. Pero sí, o sea, también pensar que escalen las cosas a conflictos económicos también no es lo recomendable, porque a final de cuentas también sufren los pueblos, sufre el pueblo ecuatoriano. O sea, México formalmente tiene que cortar relaciones incluso económicas, pero al final eso también es jodido de pensar de que tengan consecuencias, porque de que sean las consecuencias que tienen que llegar al final, porque de repente eso también afecta al pueblo ecuatoriano. Y en eso me parece que si al final no se iba a solucionar esto con una corte internacional, porque al final, hasta cierto punto, creo que Noboa tiene protección de la corte internacional, eh, al final lo que me parece es que si se tiene que resolver esta crispación entre naciones, qué mejor que en el fútbol, güey. Algunos, los que son fans empedernidos, enfermos del fútbol dirán, güey, no hay que meter la política no hay que meter de repente la política no hay que de repente meter la política en la, ¿cómo se dice? No hay que meter la política en el deporte, aun cuando la política esté de lleno en el deporte, en la FIFA, en una organización internacional, a veces ultra corrupta y que sirve a los intereses del norte global, pero aún así no hay que meter la política en el deporte. Pese a que muchos, incluso periodistas deportivos del medio, del fútbol y todo eso no les guste, al final me parece que para limar las asperezas, un partido político está muy chido. Está muy chido para limar esto, o sea, está muy chido para, güey, pues no vamos, nunca se va a llegar a nada entre cortes internacionales, entre denuncias, entre ruptura de relaciones exteriores. Pues qué mejor que ya se terminen las crispaciones, por lo menos del pueblo, porque hay crispaciones entre el pueblo mexicano y el ecuatoriano, por lo menos en el pueblo, que medio se terminen las crispaciones con un partido de fútbol. Con un partido de fútbol, para eso debería funcionar el fútbol, para que te deje algo en la sociedad, más allá de ver a un montón de pinches güeyes pateando una pelotita, pinches 11 güeyes que les sobrepagan lo que hacen, digamos que solo por patear una pelotita. Pues para algo debería servir, digamos que más allá de que simplemente entretengan al final. O sea, el fútbol debería servir para eso. O sea, si te lo piensas en comparación, castigos económicos o castigos que pueden derivar incluso en cuestiones bélicas, digamos que estás más o menos previniendo que eso no termine escalando hasta llegar a esto, que este conflicto no termine de escalar hasta llegar a eso, con tal de que simplemente se genere una rivalidad, a lo mejor antideportiva, entre México y Ecuador, pero me vale madre lo antideportivo. El deporte no es algo que tal cual deje mucho que digamos en esta sociedad. O sea, a lo mejor deja bonitos valores de deportividad y quién sabe, pero más allá, para lo que de repente gana como industria el fútbol, deberían dejar algo más allá de bonitos valores, deberían dejar algo más.
Y pues si al final pueden más o menos limar las asperezas, un partido de fútbol con una rivalidad un poquito mamona, qué genial. O sea, reemplazas de repente castigos como castigos económicos o castigos que pueden escalar, que nunca uno quisiera que escalaran a ese nivel, pueden escalar a conflictos tal vez bélicos. Por lo menos quitas eso y lo reemplazas por, pues que de repente piten el himno de Ecuador, no sé si lo pitaron o no, pero que de repente piten el himno de digamos que de Ecuador en el mundial. ¿Por qué no? Recuerden que los himnos, tanto el himno mexicano como el himno, aunque nos vendan desde pequeños que los himnos son intocables, que las banderas son intocables, son solo elementos de los proyectos culturales de la nación-estado, de los gobiernos para mantenernos más o menos unidos en identificarnos en una sola, digamos que con una sola idea culturalmente. O sea, que nuestra bandera, que nuestro himno, que nuestros escudos son cosas que al final no creo que representen realmente a los países. Son nacionalismos burdos, son marketing en sí, marketing que se hizo hace muchos años, sí, muchos años y que tienen un significado alrededor de las historias de los países, pero son marketing. Entonces, si se tiene que de repente pitar un himno, o si se tiene que de repente no dejar dormir a los ecuatorianos una noche, ni siquiera a los ecuatorianos como pueblo, sino a la élite ecuatoriana representada en los jugadores, ¿por qué no? ¿Por qué no, güey? O sea, si tiene que haber mentadas de madre, a lo mejor incluso de los ecuatorianos hacia los mexicanos, si nos tienen que decir saltamuros o lo que sea, ¿por qué no? Bueno, lo de saltamuros ya es meterse también un poquito con la parte del pueblo, ¿no? Pero de repente eso es a lo que me refiero. O sea, ¿por qué no, güey? ¿Por qué no? Simplemente el fútbol es un juego y creo que como juego puede ayudar a que conflictos internacionales fuertes realmente se queden en un juego o puedan por lo menos aminorar su carga de importancia a un juego. No sé, o sea, no sé, creo que hasta eso es de repente, ay Dios mío, uy, ay, de repente es como que es hasta terapéutico, incluso puede decirse este terapéutico para las nociones políticas de este partido al final. O sea, porque yo estuve en la mañana diciendo sí, que de repente no los dejen dormir, fueron digamos que al hotel de Ecuador y de repente a los jugadores de Ecuador no los dejaron dormir para que estuvieran mal para este partido, y a lo mejor están mal para este partido, quién sabe, pero pero pues al final sí es entre eso, o entre que se sigan generando los conflictos que al final del día van a van a afectar al pueblo, pues qué mejor. También como que también estoy pecando un poco de mamón porque no creo que los conflictos políticos se solucionen nada más con este partido, pero por lo menos entre los pueblos que se solucione aquí y ya, que se tenga que insultar, digamos que a la selección de Ecuador o a la de México o a quien sea, me vale ver. O sea, mejor que se desquiten con cosas que no son funcionales en esta sociedad, como las selecciones de fútbol, como el fútbol como entretenimiento. Mejor que de repente salga toda la porquería que haya que salir entre las fricciones de ambos equipos con los jugadores de fútbol. Mejor digamos que con cosas más serias, como que los pueblos mexicanos y ecuatorianos sufran. Mejor al Chile. O sea, que se mienten las madres que se tengan que mentarse y ya estuvo, me parece mejor, porque al final digamos que sí, que al final se están sacando estas crispaciones con algo que no sirve en la sociedad, como el fútbol. El fútbol, que al final el fútbol es, de repente el fútbol es simplemente un negocio de porquería. Y simplemente ese negocio de porquería creo que podemos digamos que darle una utilidad, por lo menos, o sea, por lo menos para más o menos intentar limar las asperezas, me parece, que de repente se manche el deporte, como normalmente dicen algunos periodistas de repente
del deporte, porque al final ven como que como que el fútbol como un deporte importante que tiene que ser cuidado en esta sociedad, porque pues de eso viven periodistas y futbolistas y directores técnicos, de eso viven, y por eso dicen, no, es que hay que cuidar el deporte. Me vale ver el deporte. El deporte solo es un entretenimiento sobrevalorado y ya está. Si se tiene que manchar, que se manche, pero que este pinche partido funcione como terapéutico, me parece. Al final, esa es mi opinión. Entonces, bueno, no sé si tenga algo más que agregar, pero me interesó sacar eso aquí mientras reacciono al partido de Ecuador, al partido de México contra Ecuador, porque me interesó por eso. O sea, así como de repente siempre me interesan algunos partidos del Mundial Mogo cuando grabo estos juegos de Quidditch, en mi tradición, y cuento algunas cositas que me interesan digamos que cuento algunas cositas que de repente me interesan del mundial mogul, también digamos que del mundial de fútbol, pues así también me interesa este partido por este contexto, porque este partido es como de repente el de Argentina y Argentina contra Inglaterra, que de hecho también así funcionó el partido de Argentina contra Inglaterra, medio terapéutico, para de repente darle un poquito de esperanza a una Argentina que había sufrido una agresión colonialista por parte de Inglaterra. O sea, funcionó así también digamos que el conflicto, digamos que, digo, el partido de Inglaterra contra Argentina en el 86, para que los argentinos que estaban desanimados por haber perdido una guerra y por haber perdido gente y por haber perdido personas queridas y todo eso, que por lo menos tuvieran un desquite simbólico en el fútbol, eso funcionó para ser terapéutico. Y yo siento que este partido no va a limar las asperezas finalmente, pero de repente sí va a hacer que haya algo de limar las asperezas entre pueblos hermanos latinoamericanos que deberíamos ser, como pueblos conjuntos que de repente vivimos en el sur global. Limar las asperezas creo que es importante. Y si se tiene que manchar el deporte de política, que se mancha. El deporte de política ya está manchado a más no poder, desde que vemos que existen cosas como no sé, como que se de repente se dan sedes de mundiales digamos que a países cuestionables solo porque tienen un montón de dinero. Desde ese momento el deporte ya está manchado de política. Ya está manchado de política, desde que no se prohíbe que algunos países que están en conflictos bélicos actualmente, y que más que conflictos bélicos en claras, o sea, que desde el momento en que no se prohíbe que países que están provocando cosas horribles en el mundo no participen, desde ese momento ya es político el deporte. El deporte, pese a que los fans del fútbol digan que no, el deporte ya está ultra manchado a más no poder de política. El deporte está extremadamente manchado de política. Porque simplemente es su naturaleza. El deporte, el fútbol como deporte, está manchado de política. El fútbol, cuando se le da un valor más allá del real en la sociedad, está manchado de política. Porque si te lo piensas, el deporte sí es necesario en la vida social de un país, pero el deporte no debería tener la relevancia que tiene en el mundo. O sea, es importante para la sociedad en el mundo, sí, pero no debería tener la relevancia que tiene en el mundo. La relevancia al punto de ser espectáculos al punto de ser espectáculos que de repente manejan miles y millones de dólares, no deberían serlo. O sea, es importante para el desarrollo de los individuos en la sociedad, para que el deporte, digamos, que forje a los individuos y todo eso. Pero más allá de eso, el deporte no debería ser tan importante al punto de que futbolistas como tal ganen millones y millones de dólares nada más por hacer su actividad deportiva. El deporte no debería ser lo que es en sí en la sociedad. Lo es, y se valora de más. Se valora de más en esta sociedad solo porque el deporte da algunos valores que de hecho legitimizan las ideas de esta sociedad, de este sistema, pero hasta ahí.
Hasta ahí, nada más. O sea, de vez en cuando da algunos bonitos valores. Algunos bonitos y a veces el deporte no tantos, porque por ejemplo en el deporte se legitimiza demasiado la meritocracia, por ejemplo, aun cuando la meritocracia es algo que de hecho le hace mucho daño a la sociedad, ya que de repente habla de que supuestamente hay un orden lógico natural en el desarrollo de las actividades económicas y sociales de este mundo, pero luego vemos que no es así, hay injusticias en ese aspecto de que la gente no recibe lo que realmente trabaja, o sea, de repente el deporte es valorado solo porque da bonitos valores y porque luego da valores que no son tan bonitos como la meritocracia. El deporte está sobrevalorado en nuestro mundo porque simplemente es lo que más fácil le parece a esta sociedad practicar, que de repente lo que más fácil le parece practicar en esta sociedad es el deporte, o sea, es simplemente porque es más fácil pensar que el desarrollo de la sociedad se da con el deporte en vez de promover más actividades como la ciencia, o sea, que la ciencia por supuesto que tiene un valor en la sociedad, pero comparado con el deporte parece estar desproporcionado. Y realmente el deporte, pues ahí es donde muestra que sí, está demasiado sobrevalorado como una actividad de la sociedad y debería no ser tan valorado, pero se le valora solo porque es un negocio impresionante internacionalmente, un negocio a veces corrupto, un negocio a veces lleno de política, porque está politizado el deporte, y de repente, si ese deporte en el contexto actual, si esa institución del deporte en el contexto actual se tiene que manchar, pero que por lo menos se limen las asperezas entre dos naciones hermanas, por mí que se manche, por mí que se manche el deporte. Me vale ver al Chile, al Chile, pero bueno, creo que hasta aquí voy a dejar esta parte del Let's Play, o bueno, voy a cortar un ratito. Y creo que voy a seguir viendo el partido. Ahora ya voy a disfrutar el partido. Ya México va ganando 2-0, así que pues a disfrutar el partido. Así que pues bueno, estuve jugando un ratito aquí en este juego. Y pues creo que hasta aquí le voy a dejar. A lo mejor voy a hacer una crónica. Ahorita voy a hacer una crónica. Mejor voy a hacer esto. Voy a hacer una crónica y voy a seguir jugando, pero voy a seguir jugando, ¿cómo decirlo? Voy a hacer una crónica, pero por lo menos voy a seguir jugando. ¿Cómo se dice? Una crónica, pero por lo menos voy a seguir de repente jugando y a lo mejor voy a cortar y voy a mostrar cuando haya algunas cosas interesantes como más goles o momentos interesantes, los voy a poner. Entonces, hasta aquí voy a dejar este video y vamos a ver qué es lo que pasa.